Distinguida abogada general, le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo su honrosa presencia. Señoras, señores, queridos colegas, queridas colegas, me da un gran gusto que podamos estar reunidos ya aquí después de haber proyectado esta reunión, este encuentro durante largos meses. Quiero agradecer muy especialmente al señor director del instituto haber formado parte de la organización de este encuentro. Muchas gracias, doctor Pedro Salazar. Muchas gracias también al doctor Giuseppe Franco Ferrari, que aquí nos acompaña en el presidium, de quien partió la iniciativa de que tuviéramos esta reunión. Muchas gracias, sin duda y con gran afecto también, para el doctor Jorge Sánchez Cordero, quien tiene una cercana relación con los juristas italianos y quien fue un activo promotor de esta reunión y también fomentó una muy grata relación de trabajo que tuvimos para organizar este seminario con el doctor Franco Ferrari. Y muchas gracias al doctor José María Serna, presidente de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, porque a él correspondió la organización de la segunda parte de este encuentro que se llevará a cabo mañana, cuando analizaremos 10 constituciones locales o estatales de México que también cumplen 100 años de existencia. Quiero también hacer referencia a que de todas las actividades que nos han permitido reunirnos ahora, estuvo enterado y fue copartícipe un maestro mexicano que es particularmente admirado y querido por nosotros, miembro de este instituto, investigador emérito, don Héctor Fixamudio, quien por razones de salud no nos puede acompañar esta mañana. Si me permiten, haré un par de reflexiones relacionadas, uno, con el constitucionalismo mexicano y dos, con nuestras relaciones con el constitucionalismo italiano. Y en este punto doy la bienvenida muy especial a quienes vienen de allá del Atlántico, de Allende del Atlántico, Allende del Atlántico, nuestros queridos colegas italianos, y también doy la bienvenida a distinguidos colegas de México, de diferentes estados del país, que intervendrán con comentarios o preguntas en la sesión de hoy y con participación directa en la sesión de mañana. Este año conmemoramos el centenario de la Constitución mexicana y comenzamos las actividades conmemorativas con un congreso que fue el 13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que se llevó a cabo en febrero de este año, con una participación muy significativa de colegas de Iberoamérica, pero también con una muy importante presencia de colegas italianos, muchos de los cuales están de regreso y me complace que hayan venido 2 veces el mismo año. Vinieron también algunos colegas franceses, italianos, alemanes y portugueses. Pero nada mejor que haber comenzado las celebraciones y conmemoraciones del centenario de la Constitución mexicana con ustedes y con otros queridos colegas y concluir este ciclo que ha sido muy fructífero de actividades relacionadas con la Constitución ahora en diciembre en este instituto y también con la presencia de ustedes. Agradecí mucho la reflexión que sobre este tema hizo nuestro colega y amigo Franco Ferrari, porque permitió que nos reuniéramos en un esquema de seminario. La sala resulta un poco holgada para el esquema de seminario como lo habíamos previsto, pero resulta que este instituto tiene en promedio más de una actividad de este género por día. Y ahora mismo
Se está desarrollando un Congreso Nacional e Internacional de Derecho Administrativo que nos habría gustado al director y a mí, a todos los presentes, que nos reuniéramos administrativistas y constitucionalistas, porque es algo que tenemos que propiciar, una mayor interacción entre las dos disciplinas jurídicas. Pero en esta ocasión estaban programados los dos seminarios y la sala de seminarios propiamente hablando la tiene ocupada en la reunión de los administrativistas, y aquí pues estaremos los constitucionalistas, pero es un buen lugar porque es el auditorio que lleva el nombre precisamente del maestro Héctor Fix-Amodio. Quiero decir a ustedes que el año ha sido muy fructífero, entre otras cosas porque se puso a discusión de manera muy autorreferente en cuanto a que hicimos un análisis introspectivo de la Constitución, pero también se dio la parte complementaria del análisis académico y político que permitió valorar la trayectoria de la Constitución mexicana a lo largo de 100 años. Y nada ayuda más para examinar las características de un instrumento complejo y añejo como es la Constitución mexicana, una de las 8 constituciones más antiguas del planeta y una de las 2 constituciones republicanas más antiguas del orbe, que contar con una perspectiva externa. La tuvimos en febrero y la tendremos ahora en diciembre, con la peculiaridad de que en esta ocasión la participación de nuestros distinguidos y queridos y admirados colegas italianos no se referirá solo a la Constitución federal, sino que también se desdoblará para incorporar reflexiones sobre las constituciones locales. Estimo que un ejercicio tan enriquecedor como este sirve, por supuesto, a los colegas extranjeros en cuanto al ejercicio al que están habituados del derecho constitucional comparado, y nos sirve a nosotros porque nos permite contar con una perspectiva complementaria de carácter estrictamente doméstico. Este seminario, por otra parte, además de las personas que estamos físicamente presentes, será seguido también por internet de manera directa, en vivo, de manera que tendremos la posibilidad de llegar a muchos otros lugares, tanto de esta ciudad como del país, donde se estará pendiente de las deliberaciones y aportaciones que aquí se hagan. Las instituciones directamente involucradas en la convocatoria son el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Colegio Nacional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en particular por la intensa actividad que desempeña el presidente de la sección mexicana del Instituto, el doctor José María Serna, a quien, como ya dije, correspondió la organización de la segunda parte del seminario, y le ha correspondido, por otra parte, la activa deliberación de la Constitución Federal en múltiples foros que se llevaron a cabo a lo largo del año en diversos estados del país. De manera que públicamente hago un reconocimiento y una felicitación muy efusiva al doctor Serna por la actividad desempeñada. Y desde luego agradezco la colaboración y coparticipación al doctor Sánchez Cordero, a quien ya mencioné, quien en el Centro Mexicano de Derecho Uniforme ha venido realizando una labor múltiple y muy versátil, porque no solamente ha estado en contacto con publicistas, también lo ha estado con privatistas, de manera que el doctor Sánchez Cordero ha sido un gozne que nos ha permitido una comunicación muy amplia con diferentes áreas del ordenamiento jurídico. Quiero, por otra parte, señalar que la presencia de 12 distinguidos colegas italianos
enriquece lo que ya es una tradición de comunicación y de colaboración entre el constitucionalismo italiano y el constitucionalismo mexicano. Traigo aquí algunos ejemplos y quiero que ustedes estén conscientes, seguramente lo están, pero vale la pena que tengan presente que la relación ítalo-mexicana ha sido una de las más fructíferas que hemos podido establecer en el orden del desarrollo de las instituciones más relevantes por lo que se refiere a la defensa de la Constitución en nuestro país. En 1961, a pocos años de haber sido publicado un importante trabajo de Mauro Capelletti, fue traducido por Héctor Fixamudio. Es La jurisdicción constitucional de la libertad. Ya Héctor Fixamudio, en su tesis de licenciatura, que fue una gran tesis, una tesis laureada, sobre el juicio de amparo, había anticipado los conceptos fundamentales de lo que ahora ya es común y está ya establecido como una especialidad de la ciencia jurídica, el derecho procesal constitucional. Y así lo planteó él en esa tesis laureada. Pero fue con la traducción de esta obra de Mauro Capelletti y con la incorporación de otro estudio del propio Fixamudio, que se llama Estudios sobre la jurisdicción constitucional mexicana, que componen prácticamente, están a partes iguales, la mitad del volumen cada uno de los dos trabajos, donde se establecieron las bases sobre las cuales la escuela mexicana, que luego se irradió al resto de América Latina, fundamentó la estructura del derecho procesal constitucional en 1961. El propio maestro Fixamudio, muy vinculado con la doctrina italiana, como ahora lo está nuestro director, el doctor Salazar, se dio a la tarea de traducir nada menos que la introducción al derecho constitucional comparado de Viscaretti. La primera edición italiana es de 1970 y la primera edición en español es de 1975, traducida por el maestro Fix. Yo era ya a la sazón investigador de este instituto y fui siguiendo cotidianamente las peripecias, por llamarles así, de la traducción, porque había una comunicación cercanísima con Viscaretti, sobre todo para precisar las características de las notas que se vieron enriquecidas con las aportaciones del propio traductor. Y vale la pena que nuestros colegas italianos sepan que este derecho constitucional comparado de Viscaretti, traducido en el 75, es decir, ya publicado en el 75 por el Fondo de Cultura Económica, que es una de las más importantes editoriales del país, se convirtió en el texto de referencia en materia de derecho constitucional comparado en México y en América Latina. Ya había sido publicado el derecho constitucional de Viscaretti, traducido por Lucas Verdú en España, pero no estaba traducido el derecho constitucional comparado. Y fue el texto más actual, y como además lo publicó, como comento a ustedes, Fondo de Cultura, sirvió como referente en todo el hemisferio para el estudio del derecho constitucional comparado. Ahora, desde luego, siguiendo esta misma ruta de vinculación con la doctrina italiana, la obra de Viscaretti se complementó con otra que es emblemática de nuestro tiempo y quizá la más importante aportación que en este momento, de la que disponemos en este momento, que es el derecho constitucional comparado de un colega de ustedes y nuestro, de Giuseppe de Bergottini, que fue traducido al español también por este instituto. La traducción estuvo a cargo de Claudia Herrera y publicado en 2004.
De manera que el derecho constitucional comparado italiano ha tenido una clara impronta en el ámbito académico latinoamericano y ha sido fundamentalmente a partir de la colaboración entre los juristas italianos y este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recientemente, y es parte de lo que se produjo en el curso del año, un grupo de expertos, de constitucionalistas del instituto, del que formamos parte el director del instituto, el doctor Barceló aquí presente, el doctor Serna, el doctor Fix Fierro, que participará mañana, yo mismo y otros varios colegas, elaboramos una reordenación de la Constitución mexicana y una consolidación de su texto. Esta experiencia que propusimos para la Constitución del país se ha venido ya perfilando también con vertientes locales y el doctor Fix Fierro tuvo una participación directa para que se elaborara un proyecto con esas mismas características referido al estado de Colima, que ya entró en vigor, si no me equivoco, señor director, a la cosa de una semana o 10 días. Pues bien, para la elaboración de este texto, tuvimos también presente un hermosísimo ensayo, esta vez de Calamandrei, con el cual están familiarizados todos ustedes, que se llama Chiarezza nella Costituzione, que es la experiencia de la elaboración constitucional en el constituyente italiano, en el cual tuvo participación el propio Calamandrei. De manera, queridas amigas, queridos amigos, que el constitucionalismo italiano está claramente presente entre nosotros. He querido hacer solamente algunas pinceladas para subrayar la importancia que tiene esta vinculación con la doctrina. Ahora mismo, por ejemplo, se está en proceso de traducción de una introducción a la Constitución del profesor Antonio D'Atena por parte de una doctora integrante del personal académico de ese instituto, pero doctora también en Italia, la doctora Edith Cuautle, que está aquí presente y que también participará en las sesiones que tenemos programadas. Quiero finalmente subrayar que nos van a acompañar en este seminario los doctores Luca Mezzetti, que seguramente estará por llegar, quien es el presidente de la sección italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que ha sido una sección muy activa y que generó una organización reciente en Bolonia, donde tuve el privilegio de saludar a varios de los colegas aquí presentes. Y estará también el doctor Julio César Ortiz, presidente de la sección colombiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, quien ya está aquí con nosotros y con quien comenté la importancia de que estas relaciones que se han dado entre los constitucionalistas italianos, inicialmente con Argentina, después con Brasil, ahora también de manera particular con México, se puedan extender seguramente a Colombia, y que vayamos construyendo, independientemente de la gran comunidad del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, una relación de especial fortaleza y dinamismo entre el constitucionalismo italiano, del que tenemos mucho que aprender, y el constitucionalismo iberoamericano. Quise subrayar esto y también la importancia de que mañana analicemos la trayectoria de 10 constituciones estatales que se mantienen en vigor desde 1917 y que por tanto también forman parte de ese elenco de lo que ya podemos considerar un constitucionalismo moderno clásico, valga la aparente antinomia, pero que nos permite examinar procesos evolutivos de largo plazo y que esto también permite hacer una evaluación del comportamiento de las instituciones constitucionales
en un sistema federal que no podía darse mejor circunstancia que estar realizando este estudio, este análisis, este esfuerzo con ustedes. Valoramos mucho los organizadores, la presencia de ustedes, el esfuerzo que han hecho para trasladarse aquí y el entusiasmo con el que recibieron y recibimos todos esta brillante iniciativa del profesor Franco Ferrari, a quien ahora solicito hacer uso de la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor Valadez, por las amables palabras. Distinguidos colegas, amigos y amigas, señores y señoras, señor abogado general de UNAM, es un honor y un placer estar aquí hoy con ustedes en esta magnífica universidad, en este centro que es el centro y el corazón de la investigación científica de México. Este seminario concluye un esfuerzo de organización de muchos meses. Al final hemos puesto junto ideas, energías y trabajos, y la idea inicial del convenio nació en la asociación de PCE cuando yo era presidente hace 2 años. En los años anteriores ya habíamos organizado seminarios parecidos en Irlanda en 2011, en Noruega en 2013 y en Holanda en 2015 con la misma fórmula, o sea que un grupo de investigadores italianos pudiesen comentar partes de una constitución de la cual se celebra alguna recurrencia, y un igual número de investigadores del país de la cuya constitución se trata que pudiesen discutir de los comentarios. Se supone que un punto de vista exterior en el estudio de un sistema nacional elimine desvíos y malentendidos, o por lo menos abra algunas perspectivas, si no nuevas y necesariamente originales, por lo menos diferentes de las usuales. Como ojos frescos no se conforman a impostaciones tradicionales. Los observadores exteriores naturalmente pueden incurrir en faltas o distorsiones, pero hasta los errores ayudan a reflexionar mejor un asunto juntos. Esto hemos tratado de hacer en los años pasados y parece que hayamos logrado un buen suceso. Tengo entonces que agradecerle ante todo al amigo doctor Jorge Sánchez Cordero por haber ayudado en activar los contactos necesarios para organizar el seminario. Ambos somos miembros del comité directivo de la Academia Internacional de Derecho Comparado, y los encuentros de los últimos años en París nos han permitido desarrollar simpatía y, si puedo decirlo, amistad. El contacto activado con el profesor Diego Valadez ha sido fundamental en perfeccionar el panel de ponentes y arreglar los temas. Desgraciadamente no todos los ponentes italianos están presentes. Hubiéramos debido ser 13 y pido disculpa en nombre de todos porque somos 10. 2 han enviado artículos, ponencias escritas, y 1 se ha perdido a lo largo de la calle, de la larga calle desde Milán hasta México. Espero, sin embargo, que el número de papeles y de personas sea suficiente por nuestro lado para el buen éxito del seminario. Me gusta mucho que el profesor Valadez haya subrayado los vínculos históricos entre el derecho constitucional italiano y el derecho constitucional mexicano y la comparación en los 2 países, y espero que esta ocasión sea solamente el inicio de una larga colaboración que ya existe, sobre todo en Bologna y con Luca Mezzetti y Andrea Morrone, que hoy están aquí con nosotros. Luca está viniendo aquí de Toluca, en donde tiene clases, y les agradezco
a todos por la ayuda y por la simpatía que nos han demostrado, y espero que las jornadas de trabajo serán fructuosas y tendrán un buen éxito. Gracias. Muchas gracias, querido amigo y colega, profesor Franco Ferrari. Y ahora consulto a la doctora González Contró, si nos honra con sus palabras. Claro que sí, pues muy brevemente, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco pues en primer lugar al doctor Diego Valadez la invitación para estar esta mañana aquí con ustedes participando en esta inauguración y en la moderación de la primera mesa, así como al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar, pues por la hospitalidad a este evento. Es un placer compartir también la mesa para mí con pues tan distinguidas personas expertas en el derecho constitucional, el doctor Giuseppe Franco, el doctor Jorge Sánchez Cordero y el doctor José María Serna. También pues a mí me corresponde agradecer a las instituciones que nos convocan el día de hoy, ¿no? Que es el Colegio Nacional, este Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuyo director se encuentra aquí, y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, con el doctor Diego Valadez, quien lo preside, y el doctor José María Serna como quien atinadamente lo dirige. Pues simplemente decirles que me parece que este evento, que efectivamente constituye, me parece que una aportación importante en este pues ya nutrido debate que se ha dado con motivo del centenario de la Constitución mexicana de 1917, que pues ciertamente ha tenido análisis desde diversos ángulos y ha sido muy oportuno y pertinente el haber aprovechado la ocasión del centenario de nuestra Constitución para pues ver en primer lugar pues hacer reflexiones históricas, en este caso como corresponde pues reflexiones comparadas con otro, en particular con el derecho constitucional italiano, que pues ya se ha hecho la referencia, que tiene pues vínculos históricos, de tal manera que pues deseo de verdad que este seminario tenga muchísimo éxito y que contribuya desde luego a la reflexión sobre pues cómo nuestra Constitución puede proteger mejor los derechos de los mexicanos, de todas las personas pues a cuyo amparo nos encontramos, y que desde luego pues sirva para seguir haciendo pues un homenaje a nuestra Carta Magna, que está cumpliendo 100 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora abogada general. Distinguidos colegas y amigos, señoras y señores, quiero, antes de solicitarle al doctor Pedro Salazar que pronuncie la conferencia inaugural, hacer un aviso que me apena mucho. Tengo un problema de carácter familiar que no me permitirá estar todo el tiempo como yo hubiera querido hacerlo en estas deliberaciones, y con eso voy a perder mucho porque son aportaciones brillantes las que se anuncian. Pero en mi lugar, en la mesa que estaba prevista mi intervención, me hará el honor de intervenir el doctor Daniel Barceló, y como nuestro director, el doctor Salazar, tiene que atender no solo este seminario, sino muchos otros, y tampoco puede asistir a todos los seminarios porque entonces no podrían organizarse otros, porque está organizando los que vienen, y como les digo, aquí tenemos un promedio de más de 2 actividades, o por lo menos una media de 2 actividades como estas por día. Seguramente estimo que tampoco podrá estar presente, me anticipo, a las sesiones, pero en ese caso, en el de la ausencia del director y en el de la ausencia mía, estarán permanentemente como anfitriones mexicanos el doctor Jorge Sánchez Cordero y el doctor José María Serna. Y lamento pues privarme de esto. Yo estaré viniendo tantas veces como las circunstancias me lo permitan. Y ahora sí, al pedirle hacer uso de la palabra al doctor Salazar, quiero subrayar lo que ya dije.
se da la afortunada circunstancia y una peculiar coyuntura de que justamente el director de este instituto es el producto académico de la Escuela de Publicistas Mexicanos y de la Escuela de Publicistas Italianos. De manera que no puede haber mejor representante, ya no solo por ser el director del instituto, ya no solo por ser un eminente constitucionalista, sino por justamente representar estas dos grandes escuelas que hoy se encuentran. Una vez más. Muchas gracias, doctor Salazar. Esperamos sus palabras con mucho entusiasmo. Al contrario, muchas gracias al doctor Diego Valadez, no solamente por esta generosa y amable presentación, sino por tener, junto con el doctor José María Serna, la iniciativa de llevar a cabo este evento, en el cual además el doctor Jorge Sánchez Cordero ha sido también un entusiasta participante, organizador. Me complace además compartir la mesa, por supuesto, con el profesor Giuseppe Ferrari. Muchas gracias por estar aquí. Y, por supuesto, con la doctora Mónica González, que se han referido a ella insistentemente como la abogada general de la universidad, lo cual es cierto, pero también debo decir que es investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y que esta es su casa, así que me da mucho gusto que esté con nosotros hoy. Y quiero también agradecer a la Facultad de Derecho su presencia y pedirle por favor al doctor Soto Flores que nos haga el favor de enviarle un cordial saludo al director de la facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, ¿no? Hablaré en español, pero solamente quiero decirles a los amigos italianos que me da mucho gusto que estén el día de hoy acá. La colaboración, ya lo han dicho acá, entre este Instituto de Investigaciones Jurídicas e instituciones de Italia ha sido desde hace mucho tiempo una colaboración muy estrecha. En el claustro académico del instituto habemos varios investigadoras e investigadores que nos formamos en nuestra etapa doctoral en Italia. Algunos de nosotros lo hicimos, en mi caso, el caso de Lorenzo Córdoba, en Torino, algunos más lo hicieron en Génova, y nuestra vinculación con las instituciones de Roma, de Milán, en fin, son muy estrechas desde hace mucho tiempo. Entonces, el hecho de que hoy nos acompañe una delegación italiana para este seminario es particularmente, digamos, digno de ser agradecido, y quiero agradecerle también en particular, porque las amistades son muy importantes en la vida, a la profesora Ceccherini, que está el día de hoy con nosotros. Eleonora, me da mucho gusto porque durante mucho tiempo hemos tenido una colaboración muy estrecha, primero en Siena, después en Génova, en fin, me da mucho gusto que estés el día de hoy con nosotros. Además es casi mexicana por la cantidad de veces que ha estado por acá, así que bueno. ¿Te gustaría? Lo sé ya. Muchas gracias. Hablaré, espero, en español, no creo que haya problema, y de todos modos una traducción para quienes no lo hagan. Y en realidad le han puesto un título demasiado pomposo a lo que diré que es conferencia magistral. Será algo mucho más discreto y seguramente menos, digamos, relevante de lo que el doctor Valadez ha señalado. Pero lo que quiero hacer es una reflexión a propósito de una de las instituciones que fue muy relevante en la discusión constituyente en México hace 100 años y que ha tenido una evolución, creo, que va contra el sentido del imaginario colectivo nacional, y me refiero al Poder Ejecutivo. De hecho, algunas de las cosas que diré sé que son polémicas, y si con alguien además me ha gustado reflexionarlas y deliberarlas juntos es con el doctor Diego Valadez, porque es uno de los puntos en los cuales tenemos opiniones complementarias desde el debate, digamos, desde el contrapunto, que eso creo que es lo más enriquecedor en la actividad académica. El próximo año, déjenme dejar esta premisa acá para después regresar 100 años atrás, el próximo año tendrá lugar la elección nacional más relevante por el número de cargos que estarán en disputa de la historia del México moderno. En junio de 2018 tendrá una elección magna en la que estará en juego la renovación del Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo también nacional, y de una serie importante de gubernaturas, entre ellas la jefatura
Junta de Gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea, que ya será Congreso de la Ciudad de México, y una cantidad muy relevante de congresos estatales y de gobiernos municipales estatales. Nunca como ahora se disputarán tantos cargos, más de 3,000 cargos de elección popular, y sin embargo, como todos los que vivimos aquí y como probablemente podrán imaginar nuestros colegas italianos, la atención pública está centrada en la elección presidencial. Es decir, el debate nacional ya desde ahora gira en torno a quiénes son las y los candidatos o los precandidatos, cómo se irán decantando la selección de los mismos por parte de los partidos políticos y, por supuesto, hay una serie de discusiones alrededor de la biografía de cada uno de los personajes que podrían disputar la elección, con una obsesión incluso que escruta prácticamente su currículum desde que son niños y que reflexiona alrededor de sus atributos personales, de sus trayectorias y que reproduce cualquier en los periódicos nacionales ocurrencia o discrepancia que van planteando. Yo lo que sostengo es que se entiende en un régimen presidencial que esto suceda, pero que en el caso mexicano la paradoja es que desde el punto de vista político e institucional, y esa será la tesis principal de mi exposición, la persona que llegue a la presidencia de la República no podrá cumplir muchas de las promesas que haga a lo largo de su campaña. Y no solamente porque la vida política es compleja y porque las limitaciones de la vida práctica son las que son y porque 6 años son pocos, sino porque se ha reducido de manera muy relevante el margen de sus poderes políticos y de sus facultades jurídicas. Y creo que esto es algo que vale la pena advertir desde ahora, creo que es algo que nos debería invitar a la mesura en las expectativas en torno a lo que podrá ser él o la próximo presidente, y que también nos debe de llevar a pensar en cuál ha sido la suerte de decisión constitucional que tiene un fuerte impacto en el derecho administrativo que hemos venido adoptando en las últimas décadas. Me regreso 100 años atrás. La apuesta en México en la Constitución de 1917 fue una apuesta abierta y franca por un régimen de presidencialismo fuerte. El presidente del Congreso Constituyente en 16-17, como todos sabemos, fue Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza no tuvo ningún tipo de reparo en declarar en su discurso inaugural del Congreso Constituyente su apuesta y compromiso por un sistema de presidencialismo fuerte. De hecho, es muy interesante leer el discurso de Carranza porque hace un deslinde expreso de la alternativa parlamentarista y la hace con una serie de argumentos jurídicos, con una serie de argumentos políticos y con una serie de argumentos sociológicos, creo que muy discutibles y que no hubieran soportado la prueba de una, examen empírico, pero que él sostuvo con mucha fuerza, entre otras cosas, diciendo que estas no eran tierras para regímenes parlamentarios. Permítanme leerles 3 párrafos muy breves de aquel discurso de Venustiano Carranza. Decía Venustiano Carranza: el parlamentarismo se comprende en Inglaterra y en España, en donde ha significado una conquista sobre el antiguo poder absoluto de los reyes. Se explica en Francia porque esta nación, a pesar de su forma republicana de gobierno, está siempre influida por sus antecedentes monárquicos. Pero entre nosotros no tendría ningunos antecedentes y sería cuando menos imprudente lanzarnos a la experiencia de un gobierno débil, cuando tan fácil es robustecer y consolidar el sistema de gobierno presidencial personal. Más adelante dice: tengo entendido que el régimen parlamentario no ha dado el mejor resultado en los pocos países latinoamericanos en que ha sido adoptado. Pero para mí la prueba más palmaria de que no es un sistema de gobierno del que se puedan esperar grandes ventajas está en los Estados Unidos del Norte, que tienen establecido en sus instituciones democráticas el mismo sistema de presidente personal. No han llegado a pensar en dicho régimen parlamentario, lo cual significa que no le conceden valor práctico de ninguna especie.
A mi juicio, lo más sensato, lo más prudente y a la vez lo más conforme con nuestros antecedentes políticos y lo que nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de sistemas extranjeros propios de pueblos de cultura, de hábitos y de orígenes diversos del nuestro es, no me cansaré de repetirlo, construir el gobierno de la República respetando escrupulosamente esta honda tendencia a la libertad, a la igualdad y a la seguridad de sus derechos que siente el pueblo mexicano y que solo reside en una presidencia fuerte. La apuesta de Carranza se materializó en los hechos en una figura presidencial sumamente fuerte en el texto constitucional. El doctor Diego Valadez en múltiples ocasiones y con mucho tino ha advertido que uno de los artículos, pocos artículos que no ha sido reformado en estos 100 años de la Constitución mexicana, es el artículo 80 de la misma, que dice lo siguiente desde el momento en el que fue aprobada la Constitución. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esta idea de que es el supremo poder ejecutivo ha sido analizada por historiadores, por constitucionalistas y deja en claro, me parece, el reflejo de esa postura desde Carranza de apostar por el presidencialismo y por la presidencia y por el poder ejecutivo como el poder rector de la organización constitucional del país. Hago una pausa para hacer una reflexión de que no fue quizá una mala apuesta. Hace algunos meses, en el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, dirigido por la doctora Patricia Galeana, tuvimos un evento con colegas alemanes en el que analizábamos la Constitución mexicana de 17 frente a la Constitución de Weimar de 19. Hacíamos una serie de reflexiones pues comparativas no solo por el contexto histórico, sino porque de alguna manera ambos textos constitucionales son, digamos, los primeros modelos de constituciones que apuestan por el modelo democrático constitucional en los albores del siglo XX. Y si bien no, contrario a lo que muchos pensaban, los constituyentes de Weimar no citan a la Constitución de 17, hay quien sostenía que había algunas referencias, no las hay, pero seguramente con esta idea de Ortega de que los hombres nos parecemos más a nuestro tiempo que a nuestros padres, había un espíritu del tiempo entre 17 y 19 que gravita en los dos textos constitucionales. Y los colegas alemanes, y algunos de nosotros, sosteníamos que probablemente una de las razones por las que fracasó en 34 la Constitución de Weimar fue por la apuesta por el régimen parlamentario, porque son muchos los factores, entre otros económicos, de posguerra, en fin, no les cuento lo que todos sabemos, pero la inestabilidad permanente de esa apuesta parlamentarista fue uno de los elementos que gravitó de manera relevante en su sustitución por un régimen radicalmente opuesto, como lo fue el régimen nazista. ¿Qué quiero decir? Que la apuesta por el presidencialismo fuerte en 17 en México, en un país que salía de la revolución y que requería reorganizar una institucionalidad que se había evaporado a lo largo del siglo XIX, fue una apuesta probablemente atinada, que en ese momento respondió a una necesidad constitucional y política relevante. Fue paradójica, y aquí cito a Ignacio Marván Laborde. Prometo que no me estoy fusilando a nadie, el libro es mío, entonces puedo citarlo con tranquilidad. Van a decir, bueno, se trajo un libro y está aquí citando quién sabe quién. Cito a Ignacio Marván Laborde, que dice lo siguiente de una manera muy interesante y creo que además detecta una paradoja muy relevante. Dice Ignacio Marván: así como la revolución constitucionalista encabezada por Carranza se inició para restablecer el orden y culminó en la realización de una asamblea constituyente para fundar un nuevo orden constitucional, otra de las paradojas de la Revolución Mexicana que requiere explicación es el hecho de que un movimiento que se levantó contra la dictadura del presidente Díaz terminó por adoptar como objetivo explícito y fundamental de reforma al sistema político el fortalecimiento del poder ejecutivo en el equilibrio entre los poderes. En efecto,
un movimiento que venía saliendo, y así se buscó, de una presidencia fuerte dictatorial, terminó apostando en México por un presidencialismo fuerte, lo cual no deja de ser una gran paradoja. Dejo únicamente asentado el punto. Constitucionalmente se apostó por un presidencialismo fuerte, y en la Constitución, a la hora de organizar el equilibrio de los poderes, el poder del presidente, del poder ejecutivo, prevaleció sobre el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, eso es en la dimensión constitucional. Después viene la dimensión política. En la dimensión política, lo que ya estaba en la Constitución se subrayó, se recalcó y se aumentó en la práctica. Las primeras décadas del presidencialismo mexicano en el siglo XX fueron décadas de consolidación y construcción de lo que se conoció como un hiperpresidencialismo. No solamente en México, esta es una figura que se reproduce en varios países de América Latina, como bien han documentado muchos pensadores, entre otros nada más rememoro, a Roberto Gargarella, que ha estudiado con mucha atención el hiperpresidencialismo de América Latina, pero aquí en este instituto, el doctor Jorge Carpizo y el propio doctor Diego Valadez son referentes obligados para entender la figura de este hiperpresidencialismo y, como el doctor Diego Valadez ha insistido, la importancia del control de su poder. ¿Qué pasa en la vía política? En la vía política, como ustedes saben, y no haré aquí una reconstrucción de esa dimensión de nuestro devenir nacional, se va consolidando en los primeros años del siglo XX y hasta bien entrado el mismo, más de 7 décadas, lo que se va conociendo como un sistema de partido hegemónico. Sistema de partido hegemónico, que es el calificativo que le da Giovanni Sartori precisamente al régimen mexicano cuando lo conoce. Sartori viene a México, ustedes saben, Sartori, un gran comparativista, fiorentino, en fin, viene a México, mira nuestro sistema político y dice, deduce, concluye que aquí había algo distinto a lo que operaba en otros regímenes que él había analizado. Porque por un lado había rutinas democrático-electorales periódicas sin interrupciones, por el otro lado había rotación en el mando presidencial, pero por el otro lado había un partido que resultaba invariablemente ganador de todos los comicios relevantes, lo cual además se sabía por anticipado. Y entonces califica ese régimen como partido hegemónico que en la dimensión que aquí nos interesa, que es la de la construcción del presidencialismo fuerte, va dando lugar a lo que Jorge Carpizo llamaría las facultades metaconstitucionales del presidente mexicano. Es decir, además de las constitucionales, por el arreglo político nacional, quien detentaba el cargo de presidente de la República, que además lo digo en masculino porque todos han sido hasta hoy solo varones, ¿no? Era, digamos, el jefe de algo más que del sistema constitucional mexicano, que era del sistema político nacional. ¿Cuáles eran estas 7 facultades metaconstitucionales del presidente según Jorge Carpizo? Decía, el presidente es el jefe del partido predominante. Es decir, no solamente era el jefe de gobierno y de Estado por mandato constitucional, sino también el jefe de partido que dominaba todos los cargos políticamente relevantes a nivel nacional. Segunda, la debilidad del poder legislativo. Es decir, un poder legislativo que era débil no solo por sus facultades, sino por el arreglo político prevaleciente. Si el presidente de la República era el jefe del partido en el que militaban y del que dependía la carrera de todos los legisladores, pues el poder legislativo solía ser un poder, digamos, por decirlo menos, subyugado al poder presidencial. La tercera, la integración en buena parte, decía Jorge Carpizo, de la Suprema Corte de Justicia. Y esto dependía de facultades constitucionales. El presidente designaba, y después vi que incluso designaba a al presidente y a los integrantes del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, de la capital, además de a los ministros. Es decir, el presidente controlaba por designación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La cuarta, decía, la marcada influencia del presidente en la economía.
que no era solo marcada. El presidente orientaba y dirigía incluso la política monetaria en el país, lo cual tuvo además algunas graves consecuencias desde el punto de vista de crisis, recesiones, devaluaciones, etcétera, ¿no? La siguiente, la fuerte influencia del presidente en la opinión pública a través de los controles que tiene respecto de los medios masivos de comunicación. Hay un ejemplo que únicamente lo cuento como anecdótico y me disculpo con los nacionales que lo han escuchado mucho, pero de uno de los presidentes de aquellos años del presidencialismo mexicano, López Portillo, que controlaba los medios de comunicación y que algún día, en alguna circunstancia muy particular que tuvo que ver con una revista que empezó a ganar cierta autonomía, en la revista Proceso, cuando se toma la decisión por parte de la presidencia de recortarle cualquier apoyo económico del Estado mexicano, el presidente dice: lo que sucede es que yo no pago para que me peguen. Es decir, el control era un control pues muy claro. La anécdota, los más jóvenes se ve que no la sabían, me da gusto que entonces la conozcan. En fin, la siguiente, el gobierno directo, decía Jorge Carpizo, de la región más importante, que era lo que entonces se llamaba Distrito Federal y que es esta Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México era un departamento administrativo. Esto el doctor José María Serna lo conoce muy bien y mucho mejor que yo, del Poder Ejecutivo Nacional, y en ese sentido designaba y removía con toda libertad a la jefatura de gobierno, esto hasta 1997, o sea, no hace tanto tiempo. Y después, uno más, que este es el que ahí dejo porque este creo que por ahí prevalece, que es, dice, y un elemento psicológico, ya que, dice Jorge Carpizo, en lo general se acepta el papel predominante del Ejecutivo sin que mayormente se le cuestione, lo cual creo que es quizá la única facultad metaconstitucional que ahí sigue la expectativa popular a que el presidente lo resuelva todo, aunque no tiene facultades para hacerlo. Bueno, ¿en dónde va mi tesis central? Estas facultades metaconstitucionales se fueron evaporando con la transición democrática en el país. Es decir, en México hubo un cambio político que, por la vía de los hechos, al permitir que la pluralidad política se fuera recreando en los distintos ámbitos de gobierno, fue acotando y reduciendo el poder político del presidente en turno. Y sucedió de una manera muy relevante. Algunas fueron vías institucionales, sucedieron reformas que fueron acotando su facultad de control sobre el Poder Judicial, sobre la Ciudad de México, se fue ganando fuerza el Poder Legislativo por la vía en esta dimensión, por las dos vías, por la vía política y por la vía jurídica. Los medios de comunicación fueron ganando una relativa autonomía, aunque ahora haré una reflexión crítica de todo lo que estoy diciendo a propósito del presente. En fin, las facultades metaconstitucionales se fueron evaporando. Al menos hemos tenido 3 presidentes que no han contado con muchas de ellas, los últimos 3, incluyendo al actual presidente de la República. Pero si eso solo fuera eso, pues uno podría decir, probablemente por la vía de los hechos políticos esto se podría recuperar y el presidente podría volver a ser el presidente que imaginó Carranza. Bueno, pues yo sostengo que eso es imposible por otra razón, que tiene que ver con la adopción, creo que no bien planeada, creo que no bien programada, pero constitucionalmente existente, de 12 órganos con autonomía constitucional, que ejercen todos y cada uno de ellos facultades que en algún momento fueron del presidente de la República. Desde los que se aprobaron en una primera generación, si omito alguno me disculpo, pero no es mi intención hacer una taxonomía de cada uno de ellos, pero es los primeros en los años 90, uno, por ejemplo, directamente relacionado con una facultad metaconstitucional que he advertido, que fue la creación del Banco de México, de un banco central que, entre otras cosas, le conculcó al presidente de la República la posibilidad de decidir las políticas monetarias en el país y que desde entonces goza con una autonomía técnica y con un personal profesional de carrera que ha logrado una autonomía, digamos, relativa, real, ¿no? Siguiente facultad, órgano constitucional autónomo, organizar las elecciones.
El Instituto Federal, hoy Nacional Electoral, es otro de estos órganos que ejerce con autonomía constitucional facultades que en otro momento ejercía el presidente de la República. Otro en aquella primera generación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque a veces se nos olvida que nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una dirección general en la Secretaría de Gobernación y después va ganando autonomía constitucional. Lo mismo que el INEGI, que en México, el INEGI, les digo nada más, es la institución encargada de la generación de la información, de los datos y de la estadística oficial, que la controlaba el gobierno y ganó autonomía. Bueno, esa es la primera generación que con los años se fue complementando hoy, y los menciono solo algunos de ellos, con por ejemplo la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que se encarga del arbitraje en las disputas económicas entre los actores económicos relevantes. Era una facultad de la presidencia, hoy tiene autonomía constitucional. El IFETEL, que se encarga de todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, que es una materia muy delicada, muy relevante, muy importante, tiene autonomía constitucional. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo mismo el Coneval, que es el que se encarga de la medición de la pobreza en el país, tiene autonomía constitucional. ¿Qué quiero sostener? Que hemos pasado del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías. Es decir, el presidente no solo ya no tiene las facultades metaconstitucionales y constitucionales que tenía, sino que ahora debe convivir con una serie de entidades autónomas que no controla y que ejercen facultades en áreas estratégicas del sistema constitucional mexicano. Por supuesto que la variable política importa. Y por supuesto que si el presidente en turno, como fue por ejemplo el actual, participó en el liderazgo de varias de las reformas que crearon estas autonomías y de alguna manera incidió en la designación de los titulares de estos órganos autónomos, pues tendrá alguna capacidad de comunicación con sus titulares. Pero eso no le va a pasar al presidente siguiente. Al menos no en algunos de los supuestos posibles de resultado electoral. Si repite el partido en el gobierno y además con la precandidatura que ya se prefigura, pues es probable que el actual exsecretario de Hacienda pueda seguir teniendo comunicación cercana con quienes tienen a su cargo estos gobiernos de estos órganos autónomos y de alguna forma pueda seguir incidiendo o al menos comunicándose con ellos. Pero si ganara la oposición, y sobre todo si de la oposición ganara la izquierda, la persona que llegaría a la presidencia de la República no tendría las facultades metaconstitucionales, no tendría todas estas facultades constitucionales y tampoco tendría la línea telefónica directa. Y creo que es algo que debemos de pensar con mucha seriedad, por lo que implicaría, para bien y para mal, aquí no emito juicios valorativos, lo que implicaría para la gestión del gobierno de la República el tener a un titular del Poder Ejecutivo que se imaginó en el diseño constitucional original como un poder predominante y que en este contexto tendría un poder sumamente acotado, sumamente limitado y me atrevo a decir cuasi marginal. Porque además, si las encuestas no mienten, todo indica que seguiremos en una sana práctica democrático-electoral de los gobiernos divididos, en el cual tendrá una fuerte oposición quien sea titular del Ejecutivo, aquí no importa cuál, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, además de la otra dimensión de la que el doctor Serna es experto, que es el federalismo, en el cual tendremos también, sin duda, porque ya la tenemos, una fuerte división de poderes y contrapesos partidistas varios. Entonces, mi tesis, y era la que quería compartir el día de hoy con ustedes, es que la apuesta constitucional de hace 100 años por contar con un poder ejecutivo, buena o mala que ésta fuera, que
que llevara el liderazgo institucional y político en la construcción de las políticas y de la gestión del gobierno nacional, se ha venido diluyendo con el tiempo. Se ha venido diluyendo por la vía de la política, a través de la democratización, y por la vía de las reformas constitucionales, a través de la creación de órganos constitucionales autónomos, que además, y con esto concluyo, son muy distintos entre ellos. Cuando yo digo un conjunto de 12 órganos constitucionales autónomos, en realidad me estoy refiriendo a instituciones sobre las cuales hay que hacer múltiples distinciones. Algunas tienen facultades meramente administrativas, algunas tienen facultades incluso reglamentarias, otras facultades cuasi jurisdiccionales, se integran de distintas maneras, otros, no lo dije, tienen facultades sancionatorias, alguno como el INAI incluso no son revisables sus decisiones, es de última instancia. En fin, son órganos que tienen mucho poder y que tienen poder propio y que creo que no se han dado cuenta de cuánto poder tienen y probablemente lo harán cuando tengan que convivir con un presidente que no puede llamarlos por teléfono. Muchas gracias. Señoras, señores, yo quiero hacer una expresión pública porque nunca, en los muchos años que tengo de conocer y de mantener una muy cercana relación de cariño y de confianza con el director, nunca había discrepado de él. Y hoy sí voy a discrepar, porque yo anuncié una conferencia magistral y él dijo que no iba a ser una conferencia magistral. Y sí fue una conferencia magistral, es que la razón la tuve yo. Muchas gracias, señor director, muchas gracias, querido Pedro Salazar. Y vamos a comenzar, solo quiero hacer un anuncio rápido, y es que vamos a entrar un poco atrasados de tiempo, pero esto se irá corrigiendo en el curso de la sesión. Y finalmente, un reconocimiento que estimo merecido para Laura Telles, que es una colaboradora muy importante del Instituto y particularmente para mí, que ha tenido contacto con la mayor parte de los colegas italianos y mexicanos y que va a estar todo el tiempo también aquí presente para apoyarlos. Muchas gracias por todo lo que se ha hecho.